Si se recuerdan, corresponde a la formación del tapón plaquetario. Entonces, cuando se daña un vaso sanguíneo, se forma lo que llamamos un tapón plaquetario en algunos segundos, en la zona en donde ocurrió el lugar de la lesión, es decir, donde se rompió esta capa que corresponde a la capa de células endoteliales del vaso sanguíneo. Entonces, desde la ruptura del vaso sanguíneo ocurre una serie de eventos que concluye con la consolidación del tapón plaquetario. Entonces, lo primero que ocurre es que se rompe el vaso sanguíneo, se lesiona. Esto quiere decir que el endotelio, ¿no es cierto?, las células endoteliales se rompen, se adhieren las plaquetas al lugar de la lesión, después ocurre un proceso de activación de las plaquetas, después una agregación de las plaquetas y luego el tapón se consolida en el lugar de la lesión. Entonces, aquí corresponde la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria corresponde a la unión de las plaquetas al sitio de la lesión donde está la lesión del vaso sanguíneo. Y lo que hace posible la unión de las plaquetas a este sitio de la lesión es que debajo de las células endoteliales se encuentra la membrana vasolateral, o la membrana basal de este tejido endotelial, que tiene una gran cantidad de colágeno. Y es este colágeno subendotelial entonces el que permite la unión de las plaquetas a esta zona donde el epitelio está dañado. Ahora, las plaquetas se unen principalmente por medio de un intermediario que forma una especie de puente entre el colágeno subendotelial y la plaqueta. Y este intermediario es el factor de von Willebrand. Este factor, cuando se expone el colágeno subendotelial, este factor se une al colágeno y cambia su conformación estructural en presencia de este colágeno. Esto permite de que gane afinidad este factor de von Willebrand por receptores específicos que están en la membrana de la plaqueta. Entonces, si nosotros vemos esta figura, suponemos que esta estructura que está acá, esto es una plaqueta, y esta plaqueta tiene receptores, ¿ya? Y estos receptores son los receptores GP1B, glicoproteína 1B. Estos receptores se unen a el factor de von Willebrand que está aquí, que son esas pelotitas rojas. Mientras el factor de von Willebrand está unido al colágeno subendotelial. Entonces, el factor de von Willebrand es una proteína plasmática que anda circulando en la sangre y es producida por las células endoteliales y es producida también por las plaquetas. Pero en el momento en que ocurre la lesión del vaso sanguíneo, este factor de von Willebrand entonces cambia su conformación estructural y gana la capacidad de unirse a la plaqueta a través de este receptor, glicoproteína 1B. Ahora, si ustedes se fijan, hay otros receptores plaquetarios que permiten la unión de la plaqueta con el colágeno, pero la unión más fuerte es esta unión a través del factor de von Willebrand. Este proceso, recuerden que es la adhesión plaquetaria. Ahora, este receptor no es solamente una proteína de adhesión, sino que también es una proteína que es un receptor acoplado a proteína G y por lo tanto genera la activación de cascada de transducción de señal. Una de ellas es la cascada que genera una activación de la enzima fosfolipasa C gamma. Y esto concluye con la generación de segundos mensajeros como el diacilglicerol LP3 y esto termina finalmente con un aumento del del calcio intracelular. Este calcio intracelular va a ser importante porque permite que receptores que están dentro de la célula se expongan hacia la membrana y dentro de ellos los más importantes son estos receptores que están aquí, que se llaman glicoproteína 2B3A. Como aumentó el calcio dentro de las células, dentro de las plaquetas, estas plaquetas entonces se activan. Y esto quiere decir, la activación plaquetaria es algo que ocurre justo después de que las plaquetas se han adherido al vaso sanguíneo
Y esta estimulación de los receptores de membrana hace de que se secreten los gránulos de secreción, que tienen, si ustedes se acuerdan, distintos mediadores que pueden estimular la coagulación o la agregación plaquetaria. Y esto es un mecanismo de feedback positivo, porque de hecho estos factores que son liberados desde la plaqueta también favorecen de que otras plaquetas se activen. Los gránulos entonces tienen, por ejemplo, esta sustancia que era un fuerte proagregante plaquetario, el ADP. Entonces, una activación de la agregación plaquetaria que amplifica el proceso de agregación. El calcio, ¿no es cierto?, que participa en el proceso de coagulación. Está la fosfatidilcerina, es un fosfolípido de la membrana que también participa en el proceso de coagulación. Es decir, estos gránulos contienen sustancias que van a favorecer tanto la coagulación como la agregación plaquetaria. Todo esto estamos dentro de la activación de las plaquetas. Una vez de que las plaquetas se activan y liberan estos componentes que tienen los gránulos, también en ese momento se activan ciertas enzimas que favorecen la síntesis de otro proagregante plaquetario importante, que es el tromboxano A2. Y acá, si ustedes se fijan, el tromboxano A2 es un producto de la degradación de ciertos fosfolípidos de la membrana plasmática de la plaqueta. Entonces, este fosfolípido es el ácido araquidónico, es un fosfolípido que tiene un ácido graso, perdón, el ácido graso se llama ácido araquidónico, que forma parte de los fosfolípidos, y este ácido graso es de las características de tipo omega 6. Este ácido graso, ácido araquidónico, es tomado por una enzima que es la ciclooxigenasa, usualmente llamada COX. Esta ciclooxigenasa genera unos productos intermediarios que se llaman endoperóxidos cíclicos, y estos productos pueden ser transformados en el tromboxano en las plaquetas. Este tromboxano A2, ¿no es cierto?, es una sustancia proagregante plaquetaria que favorece la agregación de las plaquetas. Mientras que si es que nosotros no estamos en la plaqueta, sino que estamos en el endotelio del vaso sanguíneo, las células endoteliales o células vasculares, no está esta enzima tromboxano sintetasa, sino que está la enzima prostaciclina sintetasa. Entonces, en los vasos sanguíneos, la vía de síntesis desde el ácido araquidónico se va por la síntesis de prostaciclina o prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 es totalmente opuesta a su función, a la función del tromboxano. La función de la prostaglandina I2 es ser antiagregante plaquetaria y ser vasodilatadora, mientras que el tromboxano 2 producido en las plaquetas es proagregante plaquetario y además vasoconstrictor. Entonces, una vez que se liberaron estas sustancias de la plaqueta, que son sustancias proagregantes plaquetarias o algunas procoagulantes, esta plaqueta expone, si se recuerdan, un receptor que era el receptor glicoproteína 2B3A. Este receptor 2B3A permite la unión de dos plaquetas entre sí, y esto es el proceso llamado agregación plaquetaria. Entonces, esta unión de dos plaquetas entre sí también ocurre con intermediarios, que estos intermediarios pueden ser el factor de von Willebrand, que actúa también de puente entre dos plaquetas, o el fibrinógeno, que también puede actuar de puente entre dos plaquetas. Entonces, haciendo un recuerdo acá, lo primero es que para partir el proceso se rompen las células endoteliales del vaso sanguíneo, y acá el colágeno está representado como esos triángulos blancos. Al colágeno se une el factor de von Willebrand, que cambia su conformación estructural y gana afinidad por un receptor plaquetario que es el GP1B. Este GP1B siempre está en la membrana de las plaquetas. Y las plaquetas lo que hacen es
cuando se activa este receptor GP1B, aumenta el calcio dentro de esta plaqueta, lo que hace es externalizar o salir, ¿no es cierto?, aumentar la expresión en la membrana de la glicoproteína 2B3A. Ahora esta glicoproteína 2B3A puede participar, ¿no es cierto?, en unirse a través del factor de von Willebrand o del fibrinógeno con otra plaqueta. Ahora, dentro del proceso de activación se liberan muchas sustancias de la plaqueta y estas también favorecen la externalización de este receptor glicoproteína 2B3A sin la necesidad de que la plaqueta se haya adherido. Entonces, en la adhesión de las plaquetas puede participar el fibrinógeno también, además de el factor de von Willebrand. Y para reiterar, la plaqueta, si esto fuera una plaqueta, ¿no es cierto?, las sustancias que son proagregantes plaquetarias, como el ADP o el trombohexano A2, estas dos sustancias, ¿no es cierto?, pueden favorecer de que, aunque la plaqueta no esté adherida, exponga la glicoproteína 2B3A y por eso entonces favorecer la agregación de las plaquetas. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, hay distintas sustancias que pueden ser factores proagregantes plaquetarios, como el mismo colágeno, la hormona antidiurética, por ejemplo la trombina, el factor plaquetario, la adrenalina o epinefrina, la serotonina. Es decir, hay varias sustancias que tienen como función ser proagregantes plaquetarios. Porque para ser proagregante hay que favorecer, ¿no es cierto?, que el receptor o glicoproteína 2B3A se exponga en la membrana plasmática de estas células. Aprovechando esta diapositiva, aquí aparecen mecanismos de distintos fármacos, medicamentos que se utilizan como antiagregantes plaquetarios. Uno de los más conocidos y más utilizados es la aspirina o el ácido acetil salicílico, que lo que hace es bloquear la enzima ciclooxigenasa y por lo tanto evitar la producción de tromboxano A2. También están, por ejemplo, los fármacos que bloquean el receptor de ADP. El clopidogrel o la ticlopidina son fármacos que bloquean el receptor de ADP. Y ahora hay unos fármacos de nueva generación que son anticuerpos monoclonales que se unen al receptor 2B3A e impiden la agregación plaquetaria. Una vez que las plaquetas entonces están adheridas al lugar de la adhesión y agregadas a las plaquetas encima, estas se contraen apretando la zona del tapón plaquetario y dejan atrapadas a otras células también dentro del tapón plaquetario, que es lo que se ve acá. Entonces, a través de proteínas de adhesión como la P-selectina, se adhieren, ¿no es cierto?, otras células, quedan atrapados acá glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿ya? Entonces estos glóbulos blancos secretan sustancias también, los glóbulos rojos también, y algunas de estas sustancias participan en la reparación del endotelio, ¿ya? Y también pueden producir cierta inflamación acá en las zonas donde está gatillándose, ¿no es cierto?, este proceso hemostático. Una pregunta importante es, ¿qué es lo que impide que el tapón plaquetario se forme en cualquier lugar del sistema circulatorio de los vasos sanguíneos? Y esa primera parte de esta pregunta es fácil porque ya sabemos, ¿no es cierto?, de que lo que impide que se forme el tapón plaquetario es que los vasos sanguíneos estén sanos. Entonces los vasos sanguíneos cuando están dañados es cuando se forma el tapón plaquetario. Pero, ¿qué es lo que impide que una vez ocurrida la formación del tapón plaquetario, este tapón plaquetario se expanda y tape todo el vaso sanguíneo? Entonces acá la respuesta es la misma. Es que hay factores proagregantes plaquetarios como el tromboxano A2 y el ADP aquí cerca de donde ocurrió la lesión y donde se gatilló el proceso de hemostasia primaria. Pero incluso al frente de donde ocurrió la lesión hay células sanas y al lado también hay células sanas. Y si nosotros recordamos, las células sanas producen sustancias antiagregantes plaquetarias. Si ustedes se recuerdan, sustancias importantes antiagregantes plaquetarias era la prostaciclina o prostaglandina I2, el óxido nítrico. Estas ambas son sustancias
dilatadoras y antiagregantes plaquetarias. Mientras el tromboxano A2 que está acá es constrictor, vasoconstrictor y es proagregante plaquetario. Entonces, debido a estas sustancias antiagregantes que están alrededor de la lesión donde está el endotelio sano, es que se impide que este trombo siga, ¿no es cierto?, expandiéndose. Un tercer componente antiagregante plaquetario, si ustedes se recuerdan, era una proteína de la membrana de estas células endoteliales, que era la adenosina difosfatasa, que rompe el ADP, que también está liberándose aquí cerca de donde está el tapón plaquetario. Ahora las plaquetas tienden a adherirse y agregarse, pero estas normalmente no se adhieren ni se agregan, ¿no es cierto?, cerca de células endoteliales sanas, ¿ya? Por esto mismo de la presencia de estos factores. Sin embargo, cuando la circulación de la sangre es lenta, estas plaquetas tienden a adherirse o tienen más tiempo para poder adherirse, mientras que la circulación de la sangre, ¿no es cierto?, de forma normal o forma más rápida, impide la agregación de las plaquetas, por lo que una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo podría aumentar la probabilidad de agregación. Y esto es lo que pasa con las personas de la tercera edad, que tienen usualmente un flujo sanguíneo más lento, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas. Y por eso esto ha justificado de que en ellos se utilice un antiagregante plaquetario como la aspirina de forma rutinaria. Varias personas de la tercera edad consumen aspirina todos los días. Lo que hoy en día también está en un punto de controversia, ya que se ha visto que no es tan beneficioso al parecer que usen la aspirina, pero todavía está en debate.